Genial. Hola Judith. Hola, hola, hola Judith. Jessy, Dai, ya nos saludamos, Boiri. Bueno, estamos en nuestra primer clase de Parashat Bereishit. Como les mencioné, la idea, Baruch Hashem, Boiri, que pudiste sumarte. La idea de estudiar esta Parashat fue porque dentro de poquito, o no tan poquito, tenemos un mes y medio por delante todavía, empiezan los Hagim, y después de los Hagim, en Simchat Torah, vamos a leer Parashat Bereishit, y es muy importante llegar a ese momento con nuestra Parashá estudiada en profundidad. Ustedes saben que nuestra clase es de Humash con Rashi y Hasidut, y está explicado que como uno se para en Shabbat Bereishit, así va a ser todo el resto del año. ¿Por qué tan importante como uno se para en Shabbat Bereishit, así va a ser todo el resto del año? O sea, podríamos haber pensado, no sé, como uno se para, bueno, lo aprendemos un poco en Rosh Hashanah, o como uno se para, no sé, en Parashat Kedoshim, que estuvimos estudiando, que hay tantas mitzvot. ¿Por qué justamente en Shabbat Bereishit? Dice, porque el concepto y lo que aprendemos en Shabbat Bereishit, ¿sí? Que ¿de qué hablamos? De la creación del mundo. Según como nosotros internalizamos este concepto, así va a ser todo el resto de nuestro año. Entonces, gracias a que decidimos estudiar Parashat Bereishit, vamos a recordar cuál es la enseñanza esta tan básica que nos transmite Hasidut sobre la importancia de Briat Haolam, de la creación del mundo, que es la que se va a hablar en nuestra Parashá. Y parece ahora que estamos volviendo a estudiar Yarei Hudbe Emunat, Boiri acá en el Majón, ¿no? Porque de eso vamos a hablar. Usted va a traer otra vez el concepto que hablamos o que ya sabemos y damos por sobreentendido en nuestra clase de Emuná y Bitajón, de confianza en Hashem, en la clase de Parashat Hashawá. ¿Y cuál es este concepto? Y ahora vamos a arrancar con un midrash y demás. ¿Cuál es este concepto? Que nosotros ahora vamos a empezar a estudiar sobre Briat Haolam, y nosotras no tenemos que entender la creación del mundo como que fue un hecho que aconteció hace 5.781 años, sino que nosotras debemos estudiar y entender la creación del mundo como que a cada instante el mundo está siendo creado. Y esto es lo que explica el Baal Shem Tov sobre el pasuk en Teilim, Leolam Hashem de Bareja Nitzav Shamaim. Por siempre, Hashem, tus palabras se alzan en los cielos. Quiere decir que los Azarama Amarot, los 10 dichos con los cuales Hashem creó el mundo, los 10 dichos que están en nuestra parashá, con los que Hashem creó el mundo, no fueron mencionados únicamente hace 5.781 años, sino que con esos dichos Hashem constantemente está creando el mundo, le está dando vida, le está dando existencia. Por eso está dicho, por eso está explicado en Hasidut, que así como uno se para en Shabbat Bereishit, así va a ser todo el año. Porque cuando la persona está en Shabbat Bereishit y estudia Briat Haolam y sabe que se lee sobre Briat Haolam en esa parashá, pero no lo entiende como algo que pasó hace tantos y tantos años, sino que entiende e internaliza el concepto de que Hashem está creando el mundo a cada instante, entonces eso va a tener influencia directa en todo el año que va a venir. ¿Y por qué? Porque la persona que tiene en mente este concepto, que Hashem crea el mundo y le da vitalidad a cada momento al mundo, entonces lo que sucede a mi alrededor no es algo que no tiene conocimiento de Hashem. Hashem sabe lo que está pasando, Hashem sabe el desafío que pasa. Recién estuve dando una clase, y así como ahora estamos bárbaras conectadas con el Wi-Fi, esa clase que empezaba hoy un curso de este programa, no la podía dar porque se conectaba, se desconectaba, se trababa la imagen. Hashem está ahí. Y si yo tengo dentro mío este concepto, que yo sé que todo lo que pasa a mi alrededor, Hashem lo está creando, y sin la vitalidad de Hashem esto no puede existir, entonces sé que este pequeño desafío que tuve con la conexión de internet en esa clase, también fue parte de Hashem. Entonces, si yo tengo esta
eso bien internalizado en mi conciencia. Entonces la forma de enfrentarme a mi desafío va a ser una forma positiva de enfrentarme. Va a ser una forma con, bueno, así, con optimismo, con perseverancia, con saber de que, bueno, esto me está pasando por algo, está pasando para que revele un poder dentro mío quizás que está oculto. Esto pasa por algo. Entonces, por eso, cuando la persona llega a Shabbat Bereshit y tiene internalizado esto, entonces todo su año va a ser diferente. Entonces vamos a estudiar para Shabbat Bereshit desde adentro, y cuando lleguemos al momento en que se lea el Simchat Torah y el Shabbat posterior, se lea esta para allá, vamos a recordar bien este concepto fundamental de Hasidut. Y se pregunta en el Midrash, hay una famosa pregunta en la Torah, ¿por qué la primera letra de la Torah es la letra Bet? O sea, ¿no podría ser un poquito más prolijo? O sea, ¿no podría ser con la primera letra, la letra Aleph? ¿Por qué empezamos con la letra Bet? ¿Por qué Bereshit, que es la primera palabra, empieza con Bet? Y hay un montón de interpretaciones. Vamos a centrarnos en una y vamos a mencionar otra. Primero, ¿por qué? Porque con la letra Aleph, dice en el Midrash, empieza también la palabra Arur. Arur es maldito, maldecido, ¿sí? Entonces no queremos que nuestra Torah, ¿sí?, que nos tiene que traer braja con Bet, empiece con la letra Aleph, que con la letra Aleph también empieza esa palabra negativa. Por eso nuestra Torah empieza con la letra Bet. ¿Y qué es lo que está explicado? ¿Sí? Nosotros sabemos la forma en la que está escrita la letra Bet, ¿sí? Nos da una enseñanza muy importante. ¿Sí? La letra Bet, ahí lo van a ver al revés. A ver, vamos a intentar. La letra Bet, no, se ve ahí, ¿no? Un poquito se ve, la tengo que hacer, pero muy... No, pará ahí, Gaby, está bien. Sí, acá abajo. Bueno, es para también todas las que perfecto. Después van a ver el shiur por grabado. ¿Sí? Hay que dar grabado esto. Entonces la letra Bet nos viene a enseñar, ¿sí?, de que de acá para adelante, desde Briat Olam, para adelante, preguntar todo lo que quieras, intenta entender, pero de acá para atrás no entendemos qué pasó antes de que se creara el mundo, qué Hashem hacía antes de que se creara el mundo. No empecemos a buscar y a intentar encontrar, porque quizás no encontremos, quizás ninguna respuesta nos satisfaga, y eso no tiene que afectar a nuestra conexión con Hashem y nuestra conexión con las mitzvot. Todo lo que quieras saber y entender es de acá para adelante, desde Briat Olam, como vamos a empezar a estudiar, para adelante. Y esto significa que todo lo que nosotros estudiamos también nos tiene que afectar ¿a qué? A nuestro futuro, nos tiene que afectar de este punto para adelante. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos entender la historia de la creación de Briat Olam como algo que pasó hace tantos y tantos años y se queda ahí en el pasado. Hace frío, ¿no? ¿Querés que prender el aire? No, tengo un estornudo. Que no puedes estornudar. Relájate, mírala a la luz. Ahí. Mírala. Quiere decir entonces que nosotras, cuando nos centremos en toda la historia de la creación, y en realidad si seguimos con la Humashim, vamos a aprender, ¿sí?, no solamente sobre Adán, sobre Noah, sobre Abraham y demás. Cuando nosotras nos concentramos en el estudio de la Torá, no tiene que ser algo como una historia que pasó en su momento, ¿sí? Ya dijimos que Hashem crea el mundo a cada instante y eso nos tiene que penetrar en nuestro ser, sino que además tenemos que ver cómo aplicamos nuestro estudio de la Torá de acá a nuestro futuro, a nuestro día a día. Por eso sabemos, ¿sí?, que
la palabra Torá viene, hola, viene de la palabra orá. Orá es creación, perdón, me mareé. Orá es enseñanza. Quiere decir, ¿qué enseñanza voy a tomar yo para mi vida de lo que estoy aprendiendo de la Torá? Así que cada una de nosotras, según lo que vayamos estudiando, va a ver cómo aplica esto para su vida. De hecho, ahora vamos a empezar a leer, y el primer Rashi, chicas, que es un Rashi sionista total, es un Rashi re sionista, ¿sí? Tiene que ver con esto, porque la pregunta que se hace es si la Torá viene de la palabra Orá, que es enseñanza. ¿Qué enseñanza traigo yo para mi día a día, para mi vida práctica? ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Torá me empieza contando sobre la creación del mundo y no me empieza contando sobre la práctica, sobre la primer mitzvah, la que fue dada al pueblo judío? ¿Sí? Por eso vamos a ver, o sea, que tiene que ver con esto, pero que la Torá es súper sionista. Y vamos a leer. Yasmin, ¿querés traerte un café y un libro para vos? Dale, para entrar en calor. Dale, genial. Bueno, ¿están listas? Ahí arrancamos un sorbito a mi café, que de dar clase, otra clase, está a las corridas. Perdón, imagino que o deben tener un Humash, o que, ¿cómo se llama? O que Debbie les mandó las copias. Si no se las mandó, yo lo tengo acá porque ella me lo mandó a mí. Les mandó Gaby, yo Debbie. no la tengo, ¿me la podrías mandar, por favor? Ah, sí, sí, obvio. Ahí va. Entonces, lo tengo acá en Gaby. ¿Alguien más lo necesita? Porque ayer le pedí que directamente me mandara de todo el capítulo 1, para ya saber que eso lo tenemos. Jessy, ahí te llegó, ¿verdad? Sí, ahí me llegó, gracias, Gaby. Por favor. ¿Alguien más lo necesita, chicas? ¿Vos lo tenés? Igual estás ahí con el libro, obvio. Qué mejor que vivo y en directo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro pasuk, chicas, y vamos. Bereishit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz, ¿sí? Con nombre de Hashem y todo, ¿sí? Nuestro primer pasuk, ¿cómo lo leemos en castellano? ¿Sí? En este libro tenemos que dar vuelta, ¿no? Un montón de páginas. Quiero terminar un pasuk y tengo que dar vuelta 2 páginas. En el principio del crear de Dios, ¿sí? Bereishit bara Elohim, en el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra, ¿sí? Parece una novela, ¿sí? Parece una que les estoy contando, ¿sí? Bereishit bara Elohim, en el principio del crear de Hashem, ¿sí? Está como traducido, y vamos a entender, acá lo explica así, es como todas 3 palabras que van de la mano. Bereishit bara Elohim, ¿sí? Que nosotros después aprendimos, hay toda una explicación de cómo se traduce y por qué, para que no se vaya a entender mal. En el principio del crear de Hashem, los cielos y la tierra. Y este Rashi famoso, chicas, que dice así: en el principio del Rabbi Yitzhak dijo, puesto que su objetivo principal es la enseñanza de los preceptos, ¿sí? Puesto que el objetivo principal de la Torá es la enseñanza de los preceptos, como mencioné antes, la Torá no debería haber comenzado por este relato, sino a partir del versículo: este mes será para ustedes el primero de los meses, ¿sí? Ya que ese versículo enuncia el primer precepto que le fue ordenado a Israel, ¿sí? Kiddush HaChodesh, ¿sí? Si la Torá, como dijimos antes, viene de la Shon Hora'á, que es enseñar, es llevar a la práctica todo lo que yo aprendo, ¿por qué la Torá empieza, dice Rabbi Yitzhak, con la creación del mundo? ¿Por qué no empieza diciéndome este mes es el primero para ustedes? La Torá no es a partir de la salida de Egipto, el primer mes. Claro, pero fue la primera orden que fue dada al pueblo de Israel. ¿Por qué si esa fue la primera orden dada al pueblo de Israel? Porque tendría que haber contado todo lo de
Mitzrayim antes. Porque según el primer mes de la Torá, o sea, de que lo contamos de la Torá, es Sí, Nisan. sí. Entonces como que nos tendrá que haber... Has contado todo Mitzrayim y después que la Y creación... después que nos fue... No, claro, pero ¿para qué entonces? O sea, ¿para qué? La pregunta es, si la Torá nos viene a enseñar, ¿por qué la Torá empieza hablando sobre la creación del cielo y la tierra? ¿Y por qué no habla de la primera mitzvah práctica que fue entregada al pueblo judío, que fue santificar los meses? Dice así, entonces, ¿por qué razón la Torá comenzó con el relato de Bereshit, la creación del mundo? ¿Por qué la Torá empieza con el relato de Bereshit? Como les dije, es un motivo muy sionista, chicas. Debido a la idea expresada en el Pasuk, él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarles la heredad de los pueblos. ¿Qué significa este Pasuk? ¿Sí? Que está en Teilim, ¿sí? En Ibrit, sí, dice así, perdón. Koch Masab Igid le amó, Latet Laem Nahalat Goim. Koch Masab, el poder de sus, él declaró el poder de sus obras, ¿sí? Latet Laem, para darle a ellos Nahalat Goim. ¿Qué significa este pasuk? Sí, abreviado. Pues si las naciones del mundo dicen a Israel, ustedes son asaltantes porque han conquistado la tierra de los 7 pueblos de Canaán, ¿sí? Quiere decir, si cuando los Yehudim salen de Mitzrayim, llegan a Eretz Israel y quieren entrar a Eretz Israel, pero los Cananim, los 7 pueblos le dicen al pueblo de Israel, ustedes son asaltantes, porque ustedes están conquistando, ustedes quieren conquistar esta tierra de los 7 pueblos, los israelitas les podrán replicar, toda la tierra es del santo, bendito es. Él la creó y la entregó a quien le pareció recto a sus ojos. Por su voluntad la entregó a ellos, quiere decir a los Cananim, ¿sí? Y por su voluntad la tomó de ellos y la entregó a nosotros. Y quiere decir, ¿para qué nos dice el Pasuk? ¿Para qué empieza la Torá con Briata Olam? Para decirnos que hay un dueño de la tierra. Y este dueño de la tierra dice, bueno, ahora mi tierra se la voy a prestar a ellos. Después no, quiero dejar de prestársela a ellos, se la voy a dar a estos otros. ¿Por qué? Porque sabiendo que Dios es el dueño de la tierra, entonces Dios es el que decide, bueno, ahora van a estar ustedes, y ahora no. Ahora Él ordenó al pueblo de Israel entrar a la tierra de Israel, ahora son ustedes los que tienen que estar en la tierra de Israel. Nosotros no vinimos a tomar ninguna tierra de ningún pueblo canaanita. Nosotros hicimos lo que Hashem nos pidió. Hashem nos dijo que entremos a la tierra de Israel, y Él es el rey del mundo, Él es el dueño del mundo. Entonces nosotros hacemos lo que Él nos dice, y Él creó esta tierra, Él creó la tierra de Israel como parte de todo el mundo, y Él quiere que ahora nosotros vivamos ahí. Por eso les dije que era un motivo muy sionista, muy pro de la tierra de Israel. Así que cuando dicen que el judaísmo no es, o que los ortodoxos no son sionistas, al contrario. O sea, la Torá y el primer Rashi nos afirma de cómo Hashem es el creador, es el dueño de la tierra, y él decidió que el pueblo yehudí es el que esté en la tierra. Obviamente haciendo de la tierra un Eretz, ¿sí? Un Eretz Israel, un Eretz viene de la palabra voluntad, de razón. Estar en Eretz Israel y hacer la voluntad de Hashem. Si no hacemos la voluntad de Hashem, ¿sí? Como este tiempito de exilio, ¿sí? Como lo que estuvimos estudiando en estas 3 semanas, ¿sí? Hacemos la voluntad de Hashem, estamos ahí. No hacemos la voluntad de Hashem, sí. Bueno. Este es el primer Rashi, ¿sí? Así que chicas, de memoria, ¿sí? Habría que aprenderlo. O si alguien les pregunta, a ver, ¿cómo empieza la Torá? ¿Por qué la Torá empieza contándonos la creación del mundo? Tenemos que tener a flor de piel, ¿sí? A flor de labios, esta respuesta. Y seguimos con el primer pasuk, ¿sí? Unos minutos más. Y sigue con el próximo Rashi. Chicas, por favor, si hay algo que no entienden, me paran, me preguntan,
o obviamente lo podemos charlar y discutir. Bereishit bara, en el principio del crear de Hashem, y esto es lo que dijimos, de que se tienen que entender como que estas palabras están todas conectadas. ¿Sí? Este pasaje exige ser explicado mediante una exégesis midráshica, como lo interpretaron nuestros maestros de bendita memoria. ¿Sí? Y ahora va a explicar, ¿sí?, el famoso, tenemos la Bet, ¿sí?, nos va a seguir sirviendo ahora. La Bet. Bet Reshit. No sé si se ve ahí. ¿Sí? Bet tiene un valor numérico. ¿Qué valor numérico tiene Bet? 2. Muy bien. Bet Reshit, por dos principios, por dos cosas que son llamados comienzos, Nibra Olam, fue creado el mundo. Así que miren la responsabilidad que tenemos. Y como decíamos, esto debe ser explicado, ¿sí?, con una exégesis, con un midrash, ¿sí?, con un midrash. Y dice así: Dios creó el mundo por la Torá, la cual es llamada el principio de su camino, Reshit Darko, y por el pueblo de Israel, que es llamado Reshit Tebuato, la primicia de sus frutos. ¿Sí? Entonces, ahora va a pasar después a otro punto, pero esto es fundamental que nos quede claro. ¿Sí? El segundo rashi, que trae dos opiniones, ahora vamos a leer la segunda, pero la primera, ahí, si se llega a leer, es que por Bet Reshit, por dos cosas que son llamadas comienzos, ahí tenemos otra explicación de por qué la Torah empieza con Bet. Por dos cosas que son llamadas comienzos fue creado el mundo. ¿Sí? Por Israel, por la Torah, es el primer Reshit, y por Israel es el segundo Reshit, es el segundo comienzo. Quiere decir que, miren esta enseñanza, que el mundo fue creado por la Torah y por el pueblo de Israel. Ahora, si acá hay un quiebre, e Israel y la Torah no estamos unidos, quiere decir que el pueblo de Israel abandona la Torah de Shalom. Entonces, ¿para qué fue creado el mundo? Si el mundo fue creado por Bet Reshit, por dos principios. ¿Para qué fue creado el mundo entonces? Para que el pueblo de Israel se aboque al cumplimiento de las mitzvot. Como decimos, Goy Ejad Baaretz. Nosotros somos un pueblo que revela, Goy, un pueblo, ¿sí? No es una palabra despectiva, Goy, ¿sí? Es una palabra que denomina pueblo. Somos un pueblo, Ejad, que revela el Ejad, Baaretz, en la tierra. Para eso fue creado el mundo. Si no, el mundo no hubiera sido creado. ¿Para qué todo un mundo material y burdo, oculto de la revelación divina? ¿Cuál es el propósito, sí, y por el que Hashem creó el mundo? Por Israel y por la Torah. Y como decimos en uno de los 12 famosos psukim que el Rebbe nos instó a aprender, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu tuvo el deseo, tener una morada en este mundo terrenal, en este mundo bajo. ¿Sí? Por Bet Reshit fue creado el mundo, por Israel y por la Torah. ¿Sí? Bueno. Y ahora, entonces, ¿para qué tienen los demás pueblos cumplir las 7 mitzvot de Noah? Acá Juli me hace una buena pregunta. ¿Para qué entonces los demás pueblos tienen que cumplir las 7 mitzvot con Noah, si en realidad el mundo fue creado, ¿no? Sí, por Israel, para que el pueblo de Israel cumpla toda la Torah? Porque digamos que la respuesta sería que si los otros pueblos no cumplen las 7 mitzvot con Noah, no habría chance que nosotros pudiéramos cumplir la Torah. Porque si ellos no tienen... No lo cumplen. ¿Cómo? No lo cumplen y vos podés cumplir igual. Que la minoría cumple las 7 mitzvot. Claro, bueno, pero de sociedad... No cumplió. O sea, hubo gente de la humanidad que se acercaba a Hashem. Después vino, pero antes había no, y algunos que seguían a Hashem.
Es verdad, pero el punto es que si hay corrupción total, o sea, por eso no podemos cumplir bien las mitzvot. Claro, acá se me ríe. Pero en el mundo donde hay corrupción total, donde no se cree en la unicidad de Hashem, donde se puede matar si se quiere matar, donde es un viva la pepa y un todo vale, entonces el pueblo yehudí no puede cumplir bien la Torah y las mitzvot. Hoy en día, mismo que intentamos, no podemos cumplir todas las mitzvot. Necesitamos de un mundo que nos acompañe y que reconozca, como está dicho, que cuando llegue Mashiach, y que esa va a ser como el objetivo de la creación, toda la creación del mundo va a reconocer la unicidad de Hashem, no solamente el pueblo judío y los demás van a estar tipo alejadísimos, sino que todo el mundo va a tener conocimiento de la existencia de Hashem, no solamente el pueblo yehudí, cada uno en su nivel, pero ellos necesitamos que se basen en por lo menos estas 7 mitzvot para que nosotros podamos cumplir todas las demás, si no sería, ahí sí sería misión imposible. También las Haftarah, donde todo la humanidad reconoce a Hashem, de ahí va a venir paz, el león va a habitar en paz. Cuando el conocimiento de Hashem se aclara en toda la humanidad, la paz va a venir. Hasta en los niveles más inferiores, incluso los animales. Bueno, y seguimos. Esa es la primera explicación de esto, de Bereshit bara Elohim. Y la segunda explicación dice así, pero si deseas interpretar la frase Bereshit bara, ¿sí?, en el principio del crear, conforme a su sentido simple, así debes explicarla. Al principio de la creación de los cielos y la tierra era confusión y vacío, y la oscuridad sobre la faz del abismo, etc. Entonces Hashem dijo, haya luz. Quiere decir que, ¿por qué? Porque se puede entender en el principio, en el comienzo Hashem creó los cielos y la tierra. Y no es así. No es en el principio Hashem creó los cielos y la tierra. Es en el principio de crear los cielos y la tierra y había confusión y vacío. Entonces, ¿qué fue lo primero que Hashem creó? ¿Qué creó en el primer día? La luz, y la separó de la oscuridad. Pero no es que lo que primero Hashem creó fue los cielos y la tierra, sino es en el principio, no es Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, en el principio Hashem creó los cielos y la tierra, sino es en el principio del crear Hashem los cielos y la tierra, ¿sí? Y ahí, que fue lo primero que creó, que la tierra era confusión y vacío, creó la luz. Como sigue diciendo, la escritura no viene a enseñar el orden cronológico de la creación, queriendo decir que estos elementos, los cielos y la tierra, fueron creados al principio de todo lo demás. Pues si hubiera querido enseñarnos eso, debería haber escrito Barishoná bara et hashamayim, primeramente, primero que todo, que creó los cielos. Pues en la escritura toda ocurrencia del término reshit se halla en estado constructo con respecto al sustantivo siguiente. Quiere decir que Bereshit bara, o sea, siempre que aparece la palabra reshit, está en forma constructiva, dice Rashi. O sea, miren cómo de la gramática podemos entender el contenido, porque si no entendiéramos bien la gramática, estaríamos entendiendo todo el contenido al revés. Que siempre que aparece la palabra reshit, tiene que ver con o sea, esta palabra se junta con la siguiente. Entonces no es que en el principio creó, sino siempre que ves la palabra reshit, unila con la palabra que sigue, que es en el principio de crear, ¿sí? Como dice, pues en la escritura toda ocurrencia del término reshit se halla en estado constructo con respecto al sustantivo siguiente, como por ejemplo en los versículos, en el principio Bereshit del reinado de Yoaquín. El principio reinado, el reshit de su reinado. Las primicias de tu grano, ¿sí? Reshit tehuato. De igual modo, en este caso también debes decir que la frase Bereshit bara Elohim es equivalente en significado a Bereshit vero, en el principio de crear, ¿sí? Entonces, como dijimos, no es que cuando alguien te dice, pero dice que en el principio creó los cielos y la tierra. No,
porque siempre que ves en Ivrit la palabra reshit, siempre está en estado constructivo con el sustantivo, el verbo que lo sigue, como en este caso, y ahí trajo los ejemplos, y en este caso es Bereshit bara, ¿sí? En el principio de crear, ¿sí? No en el principio, Lo creo, mismo que sino en el pongo, principio de crear. Lo mismo que ¿Sí? pongo, si vamos a hablar primero, hablamos primero eso, segundo eso. Si usamos la palabra principio, hablamos como en general, entonces. En el hablamos principio igual. de hacer tal y Sí, tal sí, cosa, sí, no sí, primero hice sí, tal sí, cosa, sino en el sí. principio de hacer tal y tal cosa. Similar a este caso, tenemos el versículo siguiente, al comienzo del hablar, Gilat Tiber, el Eterno a Oshea. Así que en efecto quiere decir al comienzo de la locución del Santo bendito es a Oshea. Quiere decir que Hashem dijo a Oshea, pero si a pesar de esto, perdón, entonces así entendemos, ¿sí?, la gramática de este pasuk tan importante, y que si vos no lo entendés correctamente, gramaticalmente, como nos está explicando acá Rashi, entonces no es solamente un error de gramática, sino es un error de contenido total, que vas a pensar que lo que primero creó fueron los cielos y la tierra, y no que en el principio de crear de Hashem, etcétera, etcétera, lo primero que creó fue la luz. Y sigue diciendo Rashi, para fortalecer esto que nos explica con la gramática, entendiendo gramaticalmente, dice así: pero si a pesar de todo quieres afirmar que este versículo tiene como propósito indicar que estos, los cielos y la tierra, fueron los primeros en ser creados, y que a pesar de estar en estado constructo, sí significa, sí, si vos querés igual decís, no, no, a pesar de estar en estado constructo, yo me empeño en que quiero entender que lo primero que Hashem creó sí fueron los cielos y la tierra. Sí, aduciendo que hay versículos en la Torá que abrevian su lenguaje y omiten alguna palabra, como por ejemplo, y te trae el pasuk, porque no cerró las puertas de mi vientre, donde la escritura no aclara explícitamente quién las debió cerrar. Y también, como en el siguiente caso, se llevará las riquezas de Damasco, donde tampoco explica quién se las llevará. Y asimismo, como en la frase, si ara con bueyes, donde no explica que de hecho quiere decir si un hombre ara con bueyes, y similarmente como en el siguiente caso, declarando desde el principio hasta el fin, donde no aclara desde el principio de una cosa hasta el fin de una cosa. Si fuera así, que este versículo quisiera indicar el orden cronológico de la creación, entonces te sorprenderás. ¿Por qué? Porque las aguas precedieron a los cielos y a la tierra, puesto que está escrito que el aliento de Hashem planeaba, pasamos la página, sobre las superficies de las aguas, pero la escritura todavía no nos ha revelado cuándo ocurrió la creación de las aguas. ¿Sí? Si vos decís, bueno, sí, no, sí, me empecino en que Hashem primero creó los cielos y la tierra. Y no, ¿por qué? Porque después sigue diciendo que el trono de Hashem planeaba sobre la superficie de las aguas y nunca nos dijo que las aguas habían sido creadas. Entonces tendrías que decir, bueno, entonces las aguas fueron creadas antes. Por lo tanto, de esto aprendes que la creación de las aguas precedió a la creación de la tierra. Además, otra prueba adicional de que los cielos y la tierra no fueron primero que todo, es que los cielos mismos fueron creados de fuego y agua, ¿sí? Esh umaim, la palabra Shamaim está compuesta de las palabras, ¿sí? Ahí dice la nota número 30, Esh umaim, o Shamaim, allá hay agua, o sea, incluso no solamente cielos, sino el agua, Shamaim, allá hay agua. O, como dice acá, es umaim, fuego y agua. Así pues, forzosamente debes admitir que la escritura no viene a enseñarnos aquí el orden cronológico de las primeras y las postreras obras de la creación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante, pero después, ahora sí, vamos a aprender,
¿sí? ¿Qué fue lo que Hashem creó en el primer día? ¿Sí? Y creó la luz y la oscuridad, ¿sí? Al separar la luz de la oscuridad, fue como que le dio una existencia también a la oscuridad misma, lamentablemente. Y seguimos muy interesante, y ahora va a hablar de por qué, parece una clase de Hasidut ahora que nos da Rashi, porque habla por qué cuando hablamos de Briata Olam acá, utilizamos el nombre Elohim, que es el nombre que viene a traernos el atributo divino de justicia, de severidad, de Geburah, ¿sí? Bereshit bara Elohim. ¿Por qué dice Elohim? ¿Sí? Y no utiliza otro nombre de Hashem que denote otro atributo, ¿sí? Se van grabando entonces los Rashis, ¿sí? El primer Rashi sionista, el segundo Rashi de los dos principios, ¿sí? De Israel y la Torá. El tercer Rashi de la gramática, que no nos viene a decir que los cielos y la tierra fueron creados primero, sino que es en el comienzo de crear el mundo, ¿sí? Ahora seguimos, el cuarto Rashi, ¿sí? ¿Por qué el mundo fue creado con Elohim? ¿Sí? Dice, Bará Elohim, por eso es tan importante, y acá ahora ya que nos adentramos en esto, y el Rebbe muchas veces trae esto, ahora acá se entiende, lo vamos a entender fácil. Cuando el Rebbe dio muchas hijot sobre Rashis, ¿sí? Y el Rebbe muchas preguntas y muchas respuestas las trae a partir de qué? A partir de cuál es el Dibura Mathil que trae Rashi, cuáles son las palabras de apertura que trae Rashi. ¿Sí? Entonces acá vamos a entender por qué trae las palabras, el Dibura Mathil es Bara Elohim, porque sobre qué se va a centrar, sobre cuál es la pregunta de Rashi, por qué dice la Torá Bara Elohim, y no utiliza otros nombres de Hashem que representan otros atributos. Entonces, ahora que se entiende así más claramente que la pregunta de Rashi es sobre Bara Elohim, por eso trae esas palabras. Así vamos a entender en los demás Rashis que las palabras que Rashi trae de apertura son las palabras que a Rashi le cuestan entender. ¿Sí? Y dice así, Bara Elohim, crear de Dios. Sin embargo, la Torá no dice aquí, en el principio del crear del Eterno, ¿sí? Belonemar bara Hashem, ¿sí? El nombre de Adenut o el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, que representan, ¿sí? El atributo de benevolencia, de misericordia, ¿sí? ¿Cómo? Sí, de Yud-Kei Vav-Kei. Entonces dice así. Dijimos, Bara Elohim, crear de Dios. Sin embargo, la Torá nos dice aquí, en el principio del crear del Eterno, de Hashem. Pues inicialmente, Dios planeó crear el mundo con el atributo de justicia, con Bereshit Bara Elohim. Pero al ver que el mundo no hubiera sido capaz de sobrevivir solamente con el atributo de justicia, antepuso el atributo de misericordia y lo asoció al atributo de justicia. Es por esto que más adelante está escrito en el día en que Hashem Elohim hizo la tierra y los cielos. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu en un comienzo, si fuese todo de justicia. Claro, no seríamos recipientes, total. Entonces el punto es así, que miren Rashi lo que nos está enseñando esta enseñanza de Hasidut. Hashem tuvo menos mal Rahamim. Saben que por eso justamente la palabra Rahamim, misericordia, ¿cómo se dice útero en Ibrit? Regem. Regem. Que viene de la palabra Rahamim. ¿Qué más misericordia que puede tener una madre que lleva en su vientre materno, en su útero, un niño? Entonces, Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, él tuvo su intención de crearlo con el atributo de Elohim, de severidad. Sin embargo, como decimos, Bereshit bara Elohim. Sin embargo, Hashem vio de que el mundo no se iba a poder sostener solamente con el atributo de severidad y justicia, o sea, si él iba a hacer, esto es lo correcto, esto es así, yo soy muy firme y no me muevo de la línea, ¿sí? El mundo no se iba a poder sostener de esta manera, y él agregó
el atributo de Rahamim, de misericordia. ¿Cuál es el nombre que representa al atributo de Rahamim? Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Hashem, como solemos decir. Entonces, ¿dónde vemos que están unidos los dos nombres de Hashem? Tanto el nombre Elohim como el nombre Yud Kei Vav Kei. Eso está en el capítulo 4, ¿verdad? No, en el capítulo 2. En el 2, 4. Sí, este fue, un segundo, acá dice, Ele Toldot Hashamayim Be'aretz. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra. ¿Sí? Beibraham, Beyom Asot, Hashem Elohim Eretz Shamayim. Estas son las generaciones de los cielos. Un segundito. Hola. Sí. Sí, estoy en medio de una clase. Muchas gracias. Gracias, Juli, porque cuando se vuelve a conectar, se conecta sin el micrófono. Gracias. Perdón, se había desconectado, justo sonó el teléfono de un número privado y cuando es así con mis chicos yo atiendo por las dudas, fue un segundito. También es el balance esto Sí. de ni el extremo de la justicia ni el extremo de la misericordia. Tenés razón. Acá Juli dice que también es un balance al asociar los dos nombres de Elohim y Yud Kei Vav Kei, sí, Beyom Asá, Hashem Elohim. Sí, pero Hashem primero. Que, o sea, y esa es la enseñanza para nosotros, de que cuando uno quiere hacer algo, hacerlo con esta unión de Hashem y de Elohim. O sea, vos querés mostrar severidad, pero la severidad tiene que nacer, ¿de dónde tiene que nacer? De unas ganas de misericordia, de ser benevolente. Bueno, si yo al otro pongo un límite, si yo pongo un límite o lo que sea al otro, esa severidad tiene que nacer ¿de dónde? Desde una bondad y unas ganas de ser misericordiosa con el otro, ¿sí? Como dice acá, como dijimos, Beyom Asot Elohim, no, Eta Shamayim Betaretz, un segundo. Ahora lo quiero, acá dice. Beyom Asot, no, perdón, Beyom Asot Hashem Elohim, como decíamos. Primero Hashem y después viene la severidad. Si saco la severidad, pero lo que tiene que estar antes de la severidad es el Hashem, es la bondad. Sí, eso, total. Y acá Juli dijo, por ejemplo, juzgar favorablemente al otro. ¿Por qué? Porque lo juzgás, pero favorablemente. Con misericordia. Con misericordia, muy bien. Que todos querían exigir la ley y como no habría más de las cosas, hasta en una casa, en una relación, en una familia, si uno quiere muy justo cada cosita, no, es mi derecho, hay que... No se va a llegar a nada, o sea, esto es como, esto es como una clase de Shalom Bait o de Ahavat Israel, con todo lo que trabajamos. Que el mundo no se sostiene, que las relaciones interpersonales no se sostienen solamente con din, con esto es lo correcto. Tiene que haber, antes del din, tiene que haber un Hashem Elohim, ¿sí? Entonces Hashem primero dijo, no, el mundo se tiene que crear con Elohim, Bereshit bara Elohim, con justicia, esto es así, hasta. Esto es muy bien para donde está toda la revelación divina. Pero en nuestro mundo que está oculto, que haya solo Elohim, que todo sea tal cual y tan estricto, no se va a sostener el mundo, porque no van a ser recipientes a una verdad tan absoluta. Por eso cuando habían disputas entre Hillel y Shammai, ¿sí? Nuestro mundo se sostiene como, se rige como alajá que bet Hillel, porque no somos Keilim para el Emet de Shammai.
nuestro mundo, en nuestro Olam, que es un Elem, antes de la justicia, de lo correcto, de la Geburá. Bueno, seguimos entonces. Ahí vamos por el cuarto Rashi. Vamos, pasamos al Pasuk Bet, vamos chicas. Dice así. Me siguen por ahí que están conectadas Dai, Jessie, Boiri, Judith, acá estamos. Dijimos, ¿sí? Tengamos las enseñanzas que tenemos de Bereshit para el futuro, para nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Como cuando uno ve la Bet y ya ve como la flechita y el lugar, más allá de no hacerse preguntas sobre qué pasó antes, que no nos van a llegar a ningún lado. A veces está contenido, del otro lado está como todo abierto. Por eso, es hacia adelante, hacia el futuro. ¿Vieron cuando a veces vos querés hablar de judaísmo con alguien y te empieza, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No. Si te empezás a pensar sobre todo eso, a veces vas a filosofar mucho, pero no vas a llegar a nada en la práctica. ¿Querés llegar, perdón, algo en la práctica? Focalizate en el futuro, de acá en adelante, cómo seguimos para adelante. Bueno, Pasuk Bet, ¿sí? Be'aretz hayta tohu vavohu, behoshech al pnei tehom, beruach Elokim merajefet al pnei hamayim. ¿Sí? Cuando la tierra, sí, en el comienzo de crear, en el principio del crear de Hashem, los cielos y la tierra, cuando la tierra era tohu vavohu, confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre las superficies de las aguas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Tohu vavohu, que dice Rashi, ya solo pensar en esta descripción que hace Rashi, ya uno se queda pasmado así. Tohu vavohu, dice Rashi, la palabra tohu expresa el concepto de asombro y pasmo. Se aplica este término al estado primigenio de la tierra porque el ser humano se quedaría atónito y pasmado por el vacío que había en ella. Silencio, nada total, ¿sí? La palabra confusión, la palabra tohu tiene un significado similar a astordizón en francés antiguo. Yo diría como alguien se quedaba aturdido, pero no aturdido del ruido, sino aturdido de la sensación de nada absoluto. Vacío, ¿sí? Tohu bohu, ¿sí? Esta palabra significa vacío y desolación. O sea que había un vacío total. De hecho, ahora vamos a estudiar, pero ¿por qué decimos que Yom Echad? ¿Sí? Más adelante cuando decimos Vayeyere, Vayei Boker, Yom Echad, no decimos Yom Rishon, que fue el primer día, sino Yom 1, el día 1. Porque el primer día de la creación era solamente Hashem. No había nada más. ¿Sí? Ahí se podía percibir realmente lo que estudiamos en esta para allá Hanan, Ein Od Milvado. No hay otro fuera de Hashem. Estaba Hashem Echad, Hashem solo. Y ahora vamos a estudiar cómo Hashem empieza a poner esa Geburá. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza la Geburá? Para contraer su luz y empezar a crear distintas cosas. Empezar a dirigir su energía en la creación de ciertas cosas. Esa es la Geburá, que es la restricción de su luz, para que otra cosa pueda existir. Si Hashem no ponía restricción a su propia luz, todo el mundo iba a ser solamente Ejad, solamente Hashem, no iba a poder haber mundo. ¿Para qué en este caso es positivamente usada la restricción? Para que su luz se pueda contraer y podamos ser creados nosotros, sentirnos como algo separado de Hashem, ¿sí? Para volver a conectarnos, separados para volver a conectarnos. Bueno. Y seguimos leyendo. Entonces leímos, cuando la tierra era confusión y vacío, como dijimos, que era Hashem Ejad, estaba solo Hashem, no había más nada, y la persona se quedaría, como dice Rashi, pasmada de sentir tan
tan que no había nada, sino solamente Hashem. Bejoyej al pnei teom, con oscuridad sobre la superficie del abismo, ¿sí? ¿Qué dice Rashi sobre la superficie del abismo? Es decir, sobre las superficies de las aguas que estaban sobre la tierra. Esto significa sobre la superficie del abismo. En la nota 37, ¿sí? Vamos a leerla abajo, que dice así: la palabra teom, abismo, en la Torá, siempre se refiere a las aguas que surgen de las profundidades subterráneas. Pero el abismo en sí mismo no tiene superficie, por lo que aquí esta frase necesariamente se refiere a las aguas que estaban sobre la tierra. De las aguas sí se pueden decir que tienen superficie. El término panim, que literalmente significa rostro, semblante, en este contexto debe ser entendido como superficie, ¿sí? En el sentido del aspecto superficial de las aguas. Uno como que quiere, cuando lee esto, como que uno quiere ver, a ver, pero cómo eran, ¿no? Como que lo quiere ver muy visual, físicamente, ¿sí? Y bueno, hay cosas que uno se puede imaginar físicamente, sí, como pueden ser, y otras cosas son para que las entendamos, pero a nivel espiritual. ¿Y qué significa que el aliento de Hashem planeaba sobre las superficies de las aguas, dice Rashi? Dice, se refiere a que el trono de gloria de Hashem, o sea, Hashem tenía un trono, también otra vez. Pensamos, nos dice un trono y yo me imagino, no sé, ¿cómo nos imaginamos? Un sillón rojo con oro alrededor, ¿no? Se refiere a que el trono de gloria de Hashem estaba suspendido en el aire y planeaba encima de la superficie de las aguas, en virtud del aliento de la boca del santo bendito es, y en virtud de su palabra, de modo semejante a una paloma que sobrevuela encima del nido sin tocarlo. El verbo merrajefet significa lo mismo que acobeter en francés antiguo. ¿Qué me imagino así, si nos estamos imaginando una película? El trono de Hashem, así rojo, ahí volando sobre las aguas. Y ahí que fue creado primero, no me dijo el trono cuando fue creado. Nos hacemos un lío total. Hay son menos cuarto, ¿sí? Vamos a Bestrata Yema a seguir la semana que viene, pero hay una historia que quiero contarles que es un poco graciosa, pero que nos habla sobre este concepto de la creación del mundo. Se habla de un hombre, ¿sí? Llegamos hasta el Pasuk 2, pero vamos a leer el Gimel, un segundito antes de la historia. Vamos a leer el Gimel que no tiene Rashi y nos quedamos con esto, que la luz fue creada el primer día. Dice, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Entonces Dios dijo, haya luz y hubo luz, ¿sí? Ahí nos quedamos, después vamos a seguir. Había un hombre que tenía una esposa, parece que muy malvada, y era experta en clalot, en maldiciones. Cada vez que el hombre volvía a la casa del Beit Midrash, de la casa de estudio, en la casa donde hacía tefilá, cada día esta mujer tenía una maldición nueva para decirle. Y le quemaba la comida, terrible, terrible. Divina, sí, macanuda, ¿no? Bueno, así la mujer lo recibía a su esposo, ¿no? El esposo llegaba a la casa, se deprimía total. Cuando tenía que volver al Beit Knesset, iba obviamente el hombre súper triste y amargado, pero después, cuando salía del Beit Knesset y iba a regresar a su casa, salía con una expresión de paz, tranquilidad y una sonrisa. Entonces, los compañeros, los amigos que ya lo conocían a este hombre, no podían entender lo que sus ojos veían, porque ya lo conocían a este hombre, conocían la esposa que tenía este hombre. Entonces este hombre no tenía chance como de mejorar, de cambiar su suerte, de cambiar a su esposa. ¿Cómo podía ser que llegaba triste al Beit Knesset a hacer tefilá, a estudiar Torá, pero cuando terminaba de estudiar Torá y de hacer tefilá, volvía con una expresión de felicidad en su rostro? Hasta que le preguntaron y este hombre le explicó lo siguiente. Cuando él estudia Torá, que cuando él hace tefilá, él se conecta con este concepto, ¿sí? No es solamente que, bueno, estudio, pim pum pam, Torá,
hago tefilá, pim pum pam, me saco de encima, sino que se conecta con este concepto de que Hashem crea el mundo a cada instante. En cada momento Hashem está dándole vida y vitalidad y creando el mundo. Entonces cuando él se conecta con estos conceptos, cuando estudia Torah, cuando hace tefilá, cuando sale del Beit HaKnesset, él piensa de que Hashem puede crear a su esposa distinta, o que puede crearle, o que Hashem, ahora que está creando el mundo, le creó una esposa nueva, o que Hashem creó a su esposa de manera distinta. Quiere decir que Hashem no creó a mi esposa hace tantos y tantos años, sino que Hashem a cada momento le está dando vitalidad a mi esposa. Entonces puede ser que ahora cuando vuelva, o me encuentre con otra esposa, o me encuentre con mi misma esposa de manera distinta. Nada, con esta historia así, nos quedamos en este concepto de que Hashem crea el mundo a cada instante, constantemente. Un abrazo para todas, nos ponemos las pilas la semana que viene a meterle pata, así llegamos a Shabbat Bereshit con una parte consistente de Parashat Bereshit estudiada, ¿sí? Pero bueno, ahora entre los Midrashim y demás, valió la pena. Nos ponemos desde el Pasuk 4 la semana que viene. Un abrazo, chicas. Gracias, Gaby. Shavuot. Shavuot Tov. Gracias. Por favor, un abrazo Beso. para todas. Beso. Gracias a todos.